Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo, mi nombre es Ángel Morales, cofundador de Ensayo Humano junto a Juan Pablo Astorga, que es un buen amigo nuestro y con el quien hemos ideado este espacio de conversación, de reflexión, de discusión en torno a una temática que nos apasiona, que es el alto rendimiento, y en este caso quisimos dar el kickoff de este programa, de esta iniciativa, con un gran amigo ya a esta altura, quien de estos temas sabe mucho, Gabriel Lama. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente felicitaciones por la iniciativa y por supuesto un honor ser parte de este kickoff, así que muy entusiasmado. Una breve presentación de Gabriel. Gabriel es speaker internacional y coach de alto rendimiento ejecutivo que ha entrenado líderes y equipos de empresas como AES-Gener, Abbott, Automóvil Club de Chile, Audio Música, entre otras. También ha trabajado con nosotros en UDD Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo que dirijo. Representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004 en la disciplina de judo. Además, coach ontológico de Newfield Network 2011. Fue el primer wellness coach de Well Coach American College of Sport Medicine de Chile 2012. Y tiene una larga trayectoria en este ámbito que es fascinante, que es formar gente, entrenar gente. Y además es autor de un par de libros muy interesantes. Ahí los pueden ver. Uno, este es el último que recientemente sacó, Vuélvete Imbatible. Y este original, Del bienestar al alto rendimiento. Tuve la oportunidad de leerlos y vamos a estar conversando de ello. Gabriel, te cuento, en Ensayo Humano tenemos 3 capítulos para Ujú. pasar a conversar y discutir en torno a Ensayo Humano. El primero tiene que ver con la resignificación personal, la búsqueda del propósito, la búsqueda de la pasión, de lo que te hace levantarte por las mañanas. Se supone que más o menos el 70% de la gente que trabaja lo hace solo por un sueldo. No lo hace en un trabajo que ama, que le apasiona, que lo mueve. Partamos con ese primer ámbito, la resignificación. Cuéntanos cómo encontraste tú tu propósito, tu pasión en el judo primero y luego hoy en el mundo del coach. A ver, yo creo que de todas maneras todo parte, y creo que todos en algún momento hemos soñado, todo parte desde ahí, en tener sueños, ¿no? Y, y con el transcurrir del tiempo y de toda la dinámica de la vida del día a día, hoy día más que nunca, yo creo que más que antes inclusive, es muy fácil que esos sueños, esos grandes anhelos vayan quedando en el camino muchas veces. En mi caso, y divido en tres momentos, parte justamente con la práctica de esta disciplina deportiva. Yo crecí en Brasil, entonces en Brasil el judo es un deporte muy masivo, está en todos los colegios, las universidades, hay campeonatos, de hecho, por carreras universitarias, dependiendo de la carrera a nivel nacional, muy, muy masivo. Eso producto también que es el deporte que más medallas olímpicas le ha otorgado a Brasil. Y entro en esto con justamente una práctica clásica de colegio. Sin embargo, me acuerdo como si fuera hoy ver por la tele la inauguración de los Juegos Olímpicos de, aquí se me va a caer el carné pesado, pero la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, que no sé si te llegarás a acordar, Ángel, o alguna vez viste que en la inauguración hay como una suerte de astronauta que vuela hacia la antorcha olímpica para poder encenderla. Entonces, cuando veo eso y veo el desfile y veo toda esa magia que ocurre por la tele, tenía 10 años yo y dije, wow, quiero estar ahí algún día. Y eso se fue transformando progresivamente a medida que fui
tomando vuelo con esto de la competencia del judo, con obtener resultados, con ir recibiendo más cinturones, con ver a otros lograr estas medallas en Brasil todavía, fue tomando más fuerza. Y termina de consolidarse cuando mi familia, hablo de mis padres en ese entonces, decían regresar a Chile. Y al llegar a Chile me posiciono muy bien dentro del seleccionado por toda esta experiencia y esta riqueza en Brasil y empiezo a representar a Chile en los Juegos Olímpicos. Perdón, empiezo a representar a Chile no todavía en los Juegos Olímpicos, sino con una serie de eventos internacionales que me podrían llevar a los Juegos Olímpicos. Entonces ahí lo que parte como un sueño que va avanzando progresivamente va tomando más fuerza, lo voy viendo cada vez más cerca. Entonces, durante esa primera etapa de mi vida, todo estuvo muy... y ahí es donde aparece la diferencia entre sueño y meta, ¿no? Porque estuvo todo muy bien planificado. Fui consolidando esa planificación, tuve la fortuna de estar muy bien apoyado por buenos entrenadores, buen preparador físico, por un equipo de profesionales que fue creyendo en mí para que ese sueño se diera. Y fue así entonces como logro el año 2000 por primera vez y ahora en septiembre, a mediados de septiembre, se cumplen 20 años de mis primeros Juegos Olímpicos. El tiempo pasa muy rápido. Volando. Y todo fue tan planificado que decido estudiar una carrera, pese a que me ofrecieron en ese entonces las becas universitarias y estudiar ingeniería comercial o construcción civil, o independiente de lo que fuera, estratégicamente elijo educación física para poder dedicarme al deporte, porque ahí viene justamente toda esta preparación para llegar a unos Juegos Olímpicos, es pasar el 80% del año fuera de Chile. Si miramos hoy los deportistas que más sobresalen para Chile, están la mayor parte del tiempo en el extranjero, están con los mejores. Y ahí, conectando esto un poquito, nosotros hablábamos en el backstage de Tim Ferriss, que tiene este libro de mentores, ¿no? Y en el mundo organizacional o en nuestra vida personal no es muy distinto. Buscar estar con los mejores. Eso nos ayuda a ir subiendo, a ir mejorando, a ir creciendo. Entonces, en el deporte ocupé esa filosofía que es muy importante también en el día a día. Eso como un primer capítulo. No sé si voy muy lento, si voy bien, Perfecto, dime tú. perfecto. No, estamos perfecto. Cuéntanos un poquito para ir profundizando en esto de la resignificación. Eh, si una persona, digamos, común y corriente, un chileno común y corriente, hoy trabaja o estudia y todavía siente que no ha encontrado eso que le prende fuego en el estómago, esa pasión por algún tema, algún ámbito de acción. En tu experiencia, ¿qué cosas le recomendarías a esa persona? A ver, todo parte, y eso está muy validado por estudios, ¿no? Una gran psicóloga que ha analizado todo esto y tiene un libro precioso que habla sobre la determinación, Angela Duckworth. Y ella plantea, y lo comparto mucho, que todo esto parte con un interés. O sea, yo no me apasioné inmediatamente por el judo, por el contrario, muchas veces tuve la intención de abandonarlo, al igual que Mohamed Ali, que tiene una frase muy clásica que dice que odiaba su entrenamiento. Sin embargo, a medida que tú vas haciendo algo que percibes que eres bueno y te gusta, eso no hay que soltarlo. Porque de hecho Ken Robinson, otro gran experto en educación a nivel mundial, la charla TED más vista a nivel del mundo es de él, él plantea que cuando logras ese punto estás en tu elemento. O sea, aquello en que descubre que eres bueno y que más encima te gusta, dale ahí. Pero para eso antes hay un periodo como justamente de prueba. Ahora, ese periodo de prueba tampoco consiste en voy a estudiar 5 carreras distintas para ver cuál me gusta. O sea, lo que recomiendan los expertos en ese sentido es justamente sostener la actividad por un tiempo X, por ejemplo, un año, y explorarla y al máximo. A veces las personas, hoy día cuando trabajamos como consultora con algunas organizaciones, aparece mucho este tema de qué tanto te gusta tu trabajo o no. Más bien, ¿qué te gusta de tu trabajo? ¿O cuál es el propósito final, más allá de recibir tu cheque, ¿no? El propósito de la remuneración económica? ¿Qué otros propósitos están implícitos ahí? Existe una remuneración emocional también que es muy valiosa en el mundo organizacional. Existe el
a quién tú beneficias con aquello que tú haces. Entonces, en ese proceso de exploración, es muy importante que aparezcan preguntas, entendiendo que no todo va a ser pasión, no todo me va a gustar y no todo voy a ser bueno en eso que hay elegido y eso que me vaya llenando. Ahora, ahí también aparece la magia del desafío, porque curiosamente el ser humano, cuando logra alinear el poner todas sus capacidades, todo su potencial en acción versus el nivel de desafío que tiene, entra a un estado que se llama estado de flow. Y ese estado de flow genera, por tener que entregarse completo a esa actividad, un gran nivel de satisfacción. Entonces, conectándolo con tu pregunta, es justamente eso lo que tenemos que buscar, progresivamente ir explorando qué es lo que me permite llegar a ese estado de flow, de entregarme por completo y tener un resultado que me sea altamente satisfactorio y que si aún más impacta favorablemente a los demás, estoy ahí, estoy en mi elemento, estoy en mi momento y disfrutarlo. Ahora, como seres humanos no dejamos de crecer en ningún momento, entonces el nivel de desafíos también lo puedo ir subiendo. Y eso lo conecto justamente con el mundo deportivo cuando estás a nivel nacional, a nivel sudamericano, a nivel panamericano, para llegar a un nivel olímpico. O sea, es absolutamente progresivo, al igual que con un emprendimiento, tú sabes muy bien de eso, cómo te vas posicionando o como profesional dentro de una organización. Lo importante es, una vez que tenga definido en qué soy bueno, en qué me gusta, establecer las metas a dónde quiero llegar, y esas metas son móviles, porque una vez que llego ahí, ¿qué viene después? Y ahí aparece, en mi caso, ok, te retiras de ser deportista profesional, ¿y qué haces después? Entonces, ahí es donde necesitas nuevamente descubrir un nuevo propósito, que en mi caso fue el mundo del coaching, que tampoco se dio a la primera, sino que fue algo que fue progresivo, tal cual como con el judo. Eso, cuéntanos ahí un poquito cómo fue este paso del mundo del deporte olímpico a llegar a este mundo de entrenar y formar ejecutivos. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, una vez que me retiro a los 30, decidí retirarme después de los Juegos Olímpicos de Atenas, mi segundo Juego Olímpico, y decido, ok, es hora de volver al mundo civil profesional. Tuve que rápidamente recuperar un poco de ventaja de tiempo perdido, porque si bien es un tremendo honor, prestigio y con una serie de competencias que pueden ser un aporte a cualquier organización, traer a un deportista, también existe un conocimiento del negocio que es importante adquirirlo. Y ahí yo estaba congelado con 8 años, que fueron 2 ciclos olímpicos, dedicarme al deporte e insertarme en el medio laboral. Mis compañeros o colegas de antaño estaban mucho más avanzados en el dominio de los estudios, del negocio, lo que fuera. Entonces, lo que en ese momento logré conectar fue trabajar en el mundo del fitness, en la cadena de gimnasios, en ese entonces en los gimnasios Energy. Y mientras voy haciendo lo que me era más cómodo, que era finalmente entrenar a personas físicamente, profesor de educación física, y físicamente con mucho dominio práctico, lo más a la mano era entrenar a personas. Y ahí me dediqué un tiempo a ser entrenador personal. Sin embargo, nuevamente, con esto de tener metas, de tener proyectos, de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo, al igual que partes en el judo como cinturón blanco y quieres llegar a ser cinturón negro, empecé a proyectar qué quería lograr yo dentro de esa organización. Y ahí descubro una beta muy conectada con el mundo comercial, con la venta, con la administración. Y naturalmente me fui a formar y me fui a especializar en eso. Magíster en administración, diplomados en ventas y marketing en la Escuela de Negocios de la Chile, me acuerdo. Y fui tomando ese norte, donde cumplir las metas de la organización se me dio muy bien. A medida que iba trabajando en el aspecto comercial, Energy era en ese entonces una empresa americana muy volcada hacia los resultados, a los presupuestos, a cumplirlos. Y, y el único detalle es que me empiezo a hacer cargo, voy ascendiendo y a hacerme cargo de personas
Y el único detalle es que si bien era muy resolutivo y claro con las metas, me faltaba algo que a ninguno de nosotros nos enseñan ni en el colegio, muy pocas universidades lo hacen, que es el concepto de liderazgo. Cómo liderar a otros, cómo movilizar a otros, cómo llevar a otros a cumplir metas comunes. Entonces ahí es cuando me voy a especializar en la Universidad Adolfo Ibáñez con un diplomado en liderazgo y coaching, las otras certificaciones que mencionaste, un magíster en habilidades directivas que me permite ya tener las herramientas para saber cómo liderar mejor a otros. Sin embargo, me cautivó tanto ese proceso, fue tan significativo en mí que yo dije, wow, aquí está el nuevo desafío. En la cadena de gimnasios cumplí lo máximo que podría haber llegado en ese entonces, que fue ser gerente de ventas de la compañía. Y ahí viene, ok, ¿cuál es el otro desafío? Así como me salgo de los Juegos Olímpicos, me decido, ¿cierto?, involucrar en el mundo de los gimnasios, salgo del mundo de los gimnasios, ¿y hacia dónde vamos? Y lo que más me hizo sentido fue el mundo del coaching y colaborar con otras personas. Sin embargo, ya en un aspecto mucho más integral, no solamente desde el rendimiento físico, sino que toda esa especialización me permitió mirar al ser humano de una manera mucho más holística. O sea, ahí aparece lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Cómo este máximo rendimiento que un deportista logra en este mundo del deporte se puede llevar al mundo organizacional, a las personas que trabajan en la organización. ¿Qué herramientas se les puede dar ahí? Y ahí se abre un espacio gigantesco porque son muy pocos los que tienen eso en el radar de todos los cuidados y atención que deben tener para alcanzar este óptimo rendimiento acá. Entonces hoy día, ¿cuál es mi significado, mi propósito, mi pasión, diría yo? Es estar permanentemente aprendiendo sobre el potencial humano y eso que voy aprendiendo, ir traspasándolo al máximo. Genial. Gabriel, te quiero llevar a la segunda estación de ensayo humano, que es el camino del guerrero. Una vez que descubres tu propósito, lo que te gusta hacer, desde barrer, pintar, eh, ser actriz o actor, ingeniero, emprendedor, lo que sea, hay un camino de dotarse de la herramienta para ser el mejor en ese ámbito. Y voy a citar una frase de tu libro que me parece Dale. increíble, de Morihei Ueshiba: la vida es crecimiento. Si dejamos de crecer técnica y espiritualmente, estamos muertos. Cuéntanos un poco en este camino del guerrero, del formarse, del tener esa herramienta. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue doloroso? ¿Te apoyaste de gente? ¿Cómo lo viviste? Genial, tremenda pregunta y yo diría que es lo más movilizador que te puede ocurrir vivir ese camino y al mismo tiempo yo diría que es el gran propósito del ser humano, el estar en un constante proceso de crecimiento, de evolución, de mejora. Y cuando tú dices dotarte de las herramientas, yo creo que lo primero a definir acá es si quieres vivirlo, si quieres crecer efectivamente, creer en que lo puedes hacer. Muchas personas de repente dicen, no, yo soy así, mi papá era así, mi abuela era así. Eh, si parto desde esa creencia, una creencia limitante, va a ser muy difícil que puedan ocurrir cosas después. De hecho, tendemos a generar algunos cambios en nuestras vidas y salir de nuestra zona de confort cuando nos fuerzan a, o sea, cuando nos desvinculan del trabajo, cuando nos separamos de la pareja o cuando tenemos alguna enfermedad catastrófica y ahí como que reaccionamos, ahí viene un punto de quiebre. A propósito de mi primer libro que muestro ese esquema muy bien ahí, el que ocurre un punto en que te hace clic para poder emprender ese camino. Entonces, cuando tú decides el querer mejorar, ser una mejor persona, un mejor profesional en cualquier ámbito. Naturalmente ahí viene el concepto de la preparación, viene el concepto del aprendizaje, viene el concepto del cómo voy a llegar donde quiero llegar, la planificación. Y ahí de todas maneras es fundamental lo que dices tú, Ángel, de contar con apoyo. Y muchas veces creemos, y yo creí eso mucho tiempo,
que no necesitas a nadie para poder lograr las cosas, que tú eres el guerrero, pero el guerrero, inclusive en el judo, necesita un adversario. Si el judoka no tiene un adversario a quien derribar, con quien pelear, no va a poder mejorar, no va a poder probar sus habilidades. Entonces, los adversarios son una tremenda ayuda para que tú puedas ser mejor. Cuando tenemos competencia, inclusive competencia entre organizaciones, eso hace que yo eleve mi nivel y mi calidad del producto o del servicio que estoy entregando. Entonces, entender que esos oponentes, esos desafíos que nos representan, son una tremenda oportunidad de crecimiento, de desarrollo. Ahora, el mindset tiene que estar conectado con eso. Yo sé que a ti te gusta mucho la literatura y acá esto está muy bien estudiado por Carol Dweck, que habla sobre la mente fija y la mente de aprendizaje, donde está comprobado que nuestro cerebro efectivamente es plástico y podemos ir moldeándolo en el transcurso del tiempo. O sea, en simple, perros viejos sí aprenden nuevos trucos a partir del momento que naturalmente lo creo, puedo empezar a trabajar en ese proceso de cambio. Y ahí aparece algo que es fundamental en cualquier guerrero, que es la perseverancia. O sea, me voy a caer, no me va a resultar a la primera, y si hablamos de los emprendimientos, puede ser que ni a la segunda, y los porrazos van a ser grandes. Lo importante es que de cada caída logre rescatar, ¿cierto? El aprendizaje, ¿qué aprendí de ahí? Y ahí es donde entra este apoyo que dices tú también, que es este feedback que viene desde afuera. Todo deportista, por más exitoso que sea, no sé, hablemos de Rafael Nadal, que ha ganado 12 veces Roland Garros, sigue con su entrenador ahí afuera. Y ese entrenador le da su feedback. O en un combate boxeo, cada 3 minutos el boxeador viene a la esquina y el entrenador está ahí mostrándole lo que él no está viendo mientras está en la intensidad y el fervor del combate. Entonces, ese apoyo, esa mirada externa es fundamental en este proceso de crecimiento y aprendizaje. Sí. Mira, te quiero llevar a tu libro, a tu primer libro, del bienestar al alto rendimiento. Hay una figura que es súper interesante. Ajá. Página 19, el círculo virtuoso Wellness and Performance. Habla un poquito ahí de energía, disposición, fortaleza, desafíos personales, resultados positivos, sentirse mejor, nuevos desafíos, más resultados positivos, sentirse bien. Es un círculo virtuoso. Cuéntanos un poquito cómo nace este libro y este concepto, este círculo virtuoso, cómo una persona común y corriente puede hacerlo carne y vivirlo día a día. Por supuesto. A ver, el primer libro nace del año 2015, haber hecho un programa en el Banco Santander para cerca de 180 de sus ejecutivos en el transcurso de un año, que fue considerado dentro de los programas de liderazgo que hacían ese año el mejor programa para las personas. ¿Y en qué se basaba ese programa? Justamente en entregarle herramientas a cada uno de estos ejecutivos para que mejoraran su nivel de bienestar y que de manera consecuente a eso mejoraran su rendimiento. O sea, no se requiere mucha ciencia para poder validar que si yo me siento bien, me siento contento, me siento enfocado, me siento con energía, voy a tener un buen resultado. Entonces, ahora, ¿cómo llego a eso? ¿Qué cuidados debo tener? Eso no todos los manejamos, la cantidad de horas de sueño, el tipo de alimentación o el tipo de actividad física que puedo hacer o en qué momento hacer cada cosa. Entonces, al entregarle todas esas herramientas a esos ejecutivos, lo validaron mucho para hacer algo que era para ellos y que iba a impactar favorablemente sus vidas y también su vida profesional, su vida personal y profesional. Entonces, este programa era un programa de 16 horas para cada grupo de participantes que estaba en él. Y al hacer este programa, el efecto fue tan positivo y el feedback fue tan rico que dije, wow, ¿cómo hago para poder impactar en larga escala con esto? Y ahí aparece la idea del libro. O sea, voy a escribir un libro de lo que significa esto, de cómo tu bienestar te puede llevar a un alto rendimiento, a un gran desempeño, a grandes resultados en tu vida, y lo voy a ir plasmando en este libro con algunos esquemas, con estudios, ahora en un lenguaje simple, para que las personas
lo puedan entender. Si bien hay harto estudio detrás, no un lenguaje académico, un lenguaje del día a día, para que lo lea un niño, un joven, lo entienda y principalmente pueda ponerlo en acción, pueda aplicar las cosas que están ahí. Y ahí respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, justamente obedece a, primero, querer mejorar, querer dentro de lo que hoy día estoy logrando ya en mi vida, si tengo un bichito, alguna inquietud. Una pregunta súper simple para hacerla es esta. ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida hoy? De 1 a 10, ¿qué nota le pongo? ¿Qué tan satisfecho estoy con mi trabajo hoy? De 1 a 10, ¿qué nota le pongo? Dependiendo de la nota que te pongas, si estás en un 10, excelente, sigue haciendo lo que estás haciendo. Si estás en un 8 y queda un pequeño espacio de mejora, ¿cuál es el espacio de mejora? ¿Qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Y si es un 5, o sea, sí o sí, haz algo. Y ese algo el que tenemos que descubrir qué es lo que puedo hacer. Ahí aparecen nuevamente estos mentores, el pedir ayuda, el poder aprender. Hoy día es tan fácil y durante la pandemia nos ha demostrado eso muchísimo. He sabido todos estos casos de personas que empezaron a cocinar más o aprendieron inglés o saben mucho más de hacer una presentación o de tecnología. Entonces, hoy día el descubrir está muy a la mano, el poder crecer es muy fácil. Solamente necesito definir en qué, tener las ganas y planificarme, ordenarme bien pidiendo estas miradas y esta ayuda externas, que muchas veces pueden ser en el 1 a 1 o muchas veces pueden ser con personas que de repente nos van a estar escuchando en un tiempo más, en un podcast como este, o en un libro, o a través de YouTube, o por el canal que sea. O sea, hoy día Sí. existe mucho para poder incorporar y hacer y aplicar y probar. Oye, Gabriel, ahí me quiero detener porque el Camino del Guerrero hay una serie de rutinas. Tiene este personaje de alto performance, tiene rutinas, tiene eh, algunos pasos que sigue todos los días. Cuéntame un poquito para que la gente sepa cómo es el día a día de Gabriel Lama. Está genial, te cuento, te comparto. Sin embargo, antes, un principio que es fundamental acá, Ángel, que se llama el principio de la individualidad. Porque por más que yo les comparte mi rutina o la rutina de X persona o de tal empresario o de lo que hizo, eso me sirve a mí, eso le sirvió a él, llámese Bill Gates, llámese, un ejemplo muy clásico de esto es de Emil Satopek, que era un corredor de fondo, ganador de maratones a nivel mundial y a nivel olímpico, y él tenía una fórmula de correr 100 veces a máxima velocidad los 400 metros de la pista de atletismo. Entonces, ¿qué hicieron los otros deportistas? Vieron eso y dijeron, pa, aquí está el secreto, hagamos esto y podemos lograr tener ese resultado a nivel mundial, a nivel olímpico. Y no les resultaba, le resultó a él. Entonces, eso es lo que también tenemos que descubrir. Existen algunas cosas que son transversales, que son básicas. Ahora, yo tengo que descubrir lo que me hace bien a mí. En la biografía de Rafael Nadal, él dice lo que hace antes de, cuando está en el camarín, antes de entrar a jugar, cuando está en la cancha, qué hace cuando se cambia de un lado a otro. O sea, los mínimos detalles, y esa es su fórmula, y eso le sirve. En mi caso, parto por lo básico, asegurar nuestra energía. Y asegurar nuestra energía dice relaciona dormir la cantidad de horas suficientes que necesitas dormir para despertar con energía. Si a la mañana estáis golpeando, peleando con el despertador o quedándote ahí pegado, enrollado en la sábana, naturalmente algo no está bien desde ahí y eso parte con los hábitos del día anterior. Entonces, los estudios dicen asegura entre 7 y 9 horas de sueño. Yo me quedo con las 7, a mí me funciona, está fantástico, que tiende a ser entre las 11 y las 6 de la mañana. Luego de eso, si bien ahora en pandemia ha cambiado un poco, lo primero que hacía yo es ir a entrenar algunos días en la semana, 3 veces por semana a la mañana iba a entrenar. Y los otros 2 días que no entreno son mi horario de mindfulness. Y mi mindfulness, mi presencia plena, mi nivel de conexión con algo, tiene que ver con la lectura, con los libros. ¿Y por qué eso en primer horario en la mañana? Porque soy papá de un niño, de un adolescente y también hay compromisos de papá que responder y de las 7, cuando ellos ya despiertan, ese horario tiene a ver con interacción con ellos. Entonces, lo primero es ocupar esa franja para mí, es el espacio mío, sea para entrenar, sea para leer, sea para meditar, sea para
a veces disfrutar un buen café y escuchar el silencio, esa hora asegurada para ti es fundamental. Interacción con los niños, y luego de eso, mi rutina durante el día es bastante intensa, entonces también para responder a una buena energía, para mí es fundamental los bloques de alimentación adecuados. Y yo creo en lo clásico, a mí me funciona lo clásico, desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como mendigo. O sea, mayor cantidad calórica que va disminuyendo progresivamente en el día, tratando de comer cada 3 horas las comidas principales y entre medio un snack de 150, 200 calorías, una barrita de cereal, un café con leche, un yogur, algo por el estilo. Y durante el día navego mucho entregando mi mejor energía en las sesiones de coaching, en los talleres, y para eso aseguro tener ciertos espacios de transición entre una y otra. Trato de no juntar, pese a que a veces la demanda no me lo permite mucho, trato de no juntar una sesión con otra. Como un médico que sale un paciente, entra otro, sale un paciente, entra otro, evito eso, porque entre uno y otro es importante el lograr renovar esa energía y poder establecer propósitos muy claros a trabajar con cada uno de los clientes. Entonces, hacer esas transiciones y en esas transiciones detectar muy bien cómo me estoy sintiendo y qué necesito hacer para sentirme mejor. Y en qué necesito hacer, pueden ser algunos movimientos corporales, pueden ser ejercicios de respiración, puede ser escuchar una buena música, y por eso digo que cada uno tiene que ir descubriendo qué es lo que necesita para sentirse bien, para sentirse de manera óptima. Y después ya cerrar el día de a poco, el compartir con la familia en la noche es lo clásico, conversar un poquito también con la pareja de manera más privada y constantemente estar leyendo, aprendiendo. Si es que no estoy en algún programa que desarrollo yo, estoy inserto en un programa donde estoy aprendiendo yo. Entonces, ahí logro hacer muy bien esta transferencia de aprender y compartir. Perfecto. Eso en resumidas cuentas, ¿no? Que en el libro, de hecho, Vuélvete Imbatible, comparto un poco de lo que es esa rutina. Como decía, en pandemia ha variado un poco. He aprovechado de dormir 15 minutos de siesta, que también está absolutamente validado como una muy buena práctica para renovar la energía. A mí me sirve, me gusta mucho. Y he hecho algunos cambios de horario ahí, como la gran mayoría que tienen que adaptarse. Pero en resumen, eso. Genial. Gabriel, te quiero llevar hacia la tercera estación de ensayo humano, Dale. el impacto. Voy a citar una frase de tu libro de Dalai Lama. Dice, la gente toma caminos en busca de satisfacción y felicidad. El hecho de que no estén en tu camino no significa que se hayan perdido. Cuéntanos un poquito, Gabriel, a la gente que nos está viendo, cómo Gabriel Lama busca o está buscando impactar a la sociedad, entendiendo que este alto desempeño finalmente sabemos que debe trasuntarse en que generamos más valor a la sociedad, a la comunidad, porque finalmente somos seres gregarios, no somos entes individuales aislados de la sociedad. Y el impacto entonces positivo en la sociedad debe ser parte de este camino del guerrero. Cuéntanos un poquito del impacto. A ver, yo creo que el mayor potencial del ser humano no está en uno mismo desde el solo yo. Parto por mí, o sea, hablemos que el liderazgo, que es a lo que me dedico hoy día, compartir, colaborar, eh, contribuir a potenciar en algunos casos, trabajando con los ejecutivos, con los grupos que trabajo, o con cualquier persona en realidad. El liderazgo es, entendiéndolo desde su esencia, una acción de cambio que depende de cada uno de nosotros. Y el único cambio real que puedo hacer es frente a la persona que tengo frente al espejo. A los demás, cuando hablamos de liderar a otros, los podemos influenciar, motivar, tensionar, contener, acompañar, guiar, pero el liderazgo en su esencia tiene que ver con cambiar yo. De los demás soy un facilitador de eso. Si ya parto por ahí y yo aseguro
hacer cambios positivos en mi vida, mi pura presencia ya va a generar un impacto positivo en los demás. Un ejemplo muy clásico, lo que pasa en los trabajos es, oye, no le hablé al jefe hoy día, bueno, porque llegó pa' de mala. O al revés, compadre, aprovecha de pedirle el permiso que necesita para el jefe al tiro, porque hoy día está un encanto. O sea, el jefe al entrar en cualquier espacio, el líder formal de una organización, genera cosas. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos y asegurarnos de impactar positivamente a otros, no porque intencionadamente, que también lo podemos hacer, lo queramos hacer, pero porque nos sentimos muy bien, ya va a ser genial. Hay una frase a propósito, me encanta, de Oscar Wilde, que dice, hay personas que generan felicidad a donde van y otras cuando se van. Entonces, acá el foco está en buscar ser el primer tipo de personas, que donde yo vaya genere un impacto positivo. Y dentro de eso, además de mi presencia, a veces con pequeños detalles, con un ¿cómo estás? O un buenos días. Nosotros a veces hemos acompañado equipos de trabajo que han sido rivales inclusive dentro de una organización, o equipos que son desde una misma área, y que la gran problemática era porque en el chat de trabajo que tenían en la mañana, nadie decía buenos días y empezaban a pedirse cosas de trabajo, la exigencia, y algo tan simple como eso ya cambia el cómo entras a una conversación que viene después de eso. Entonces, estratégicamente, ¿qué hemos hecho como organización? Nos hemos enfocado en trabajar con las líneas de jefatura. ¿Por qué? Porque finalmente ellos son el ejemplo a seguir, ellos son la cara visible, ellos son los que eh, impactan intencionadamente o no muchas veces, como decía recién, a los colaboradores, a la masa. Y, y todos tenemos que llegar a trabajar. Y es rico cuando llegamos a trabajar a un lugar donde hay un rico entorno, donde despertamos con entusiasmo para ir a ese lugar a trabajar. Y ese ambiente, si bien el liderazgo no tiene cargo y lo podemos ir generando cada uno de nosotros, principalmente y de una manera formal, estructurada, corresponde a esa jefatura. Por eso trabajar con ellos es tan importante hoy día. Ahora, muchas veces cuando trabajo con estos ejecutivos profesionales, me dicen, o grupos de personas, me dicen, Gabriel, has cambiado mi vida con lo que me has dicho. Yo no he cambiado nada, el cambio es totalmente tuyo, el mérito es tuyo. Solamente te muestro un par de cosas, te muestro un par de posibilidades. El año pasado fui a hacer una charla a Buenos Aires, me encantó el conocer uno de los ejecutivos que estaba ahí presente en esta charla, que me pasa su tarjeta de presentación, un gran empresario reconocido a nivel mundial, y en su tarjeta decía, no sé si te comenté alguna vez, Ángel, decía, director de posibilidades. Y dije, ¡guau! Me parece extraordinario esto. Si todos nosotros estamos enfocados en eso, en generar posibilidades, en asegurar nuestra energía y que esta energía se conecte con otros, vamos a generar una sinergia atómica. O sea, todos estos desafíos que estamos viviendo hoy día como chilenos, si nos enfocamos y no ponemos las cosas afuera, que ahí es donde está el gran error, ¿no? Responsabilizar al otro. Hablamos mucho de derechos, pero ¿qué pasa también con los deberes? Los deberes con mis valores, con los demás, con respetar a los demás, con valorar a los demás, con reconocer a los demás, con aceptar a los demás. O sea, a partir del momento en que nosotros trabajemos con consistencia en hacernos cargo de lo que nos compete a nosotros y cómo nosotros podemos contribuir a una mejor sociedad, eso es tremendamente multiplicador. Ahora diremos, ok, pero yo, ¿qué diferencia voy a marcar en el entorno? Y ahí aparece esta frase y cita de Sor Teresa de Calcuta que decía, el mar, ¿cierto? Una gota en el mar es el mar más una gota. Entonces, vamos sumando. De uno a uno llegaremos a 100, de 100 a 100 a 1000 y así nos vamos multiplicando. Hoy día yo creo que el mensaje es eso.
Hay muchas acciones que he visto conectado con eso y muchas también contrarias a eso, que finalmente tenemos que hacer que lo positivo prevalezca sobre lo negativo a la larga. Oye, Gabriel, se nos fue volando este programa, ya vamos llegando al cierre y eh, quería que tal vez mencionaras un poquito para el cierre en torno a este libro, Vuélvete imbatible. Dice un poco, ser imbatible no significa que serás invencible y que nunca sufrirás una derrota. Por el contrario, el volverse imbatible significa estar preparado física, mental y emocional y espiritualmente para superar cada derrota vivida. Saber caer con humildad y pararte fortalecido. Gran frase, tal vez para ir cerrando. Mensaje para quienes nos están mirando. Y claro, puede que tengan una vida compleja, puede que algunos todavía no hayan encontrado el propósito, no hayan caminado este camino del guerrero tampoco que mencionamos, eh, y están en esta búsqueda, pero están en esta búsqueda. Un mensaje para ellos finalmente respecto de cómo se pueden volver imbatibles en sus vidas. Voy a responder desde distintas perspectivas que son complementarias acá. Por un lado, el tener la, la humildad para recibir miradas distintas a las mías. Mientras más miradas diferentes tengo, más puedo ampliar mi perspectiva y encontrar nuevas posibilidades. Ahora, eso requiere humildad. Y por eso el libro conectado con los principios del judo. El judo es una disciplina oriental, donde hay mucho respeto, donde hay mucha mística, donde hay mucho ceremonial en función a eso. Los judokas se saludan con la reverencia antes de entrar a un combate, demostrando el respeto por su adversario. El judoka ocupa de mejor manera posible la energía de su adversario a su favor y para eso se basa en el principio del sauce, que cuando la nieve durante el invierno va cayendo sobre sus ramas, el sauce termina por dejar la nieve en el suelo y regresa a su posición original. Ahí el principio del ceder para vencer también. Entonces, si actuamos con humildad para poder escuchar y ver nuevas miradas, vamos a encontrar nuevas posibilidades, van a aparecer nuevas posibilidades. Ahora, frente a esas nuevas posibilidades, también requiero coraje para atreverme a vivirlas, porque a partir del momento que decido, alguien que decida ir a empezar a hacer judo o ir al gimnasio o cambiarse de trabajo, va a vivir un momento de incomodidad. Y eso tiene que entenderse como un proceso a vivir y saber entender que estoy postergando un gran premio, una gran recompensa después. Y en ese camino entender que voy a caer, pero si aprendo a caer, y ahí el principio de volverse imbatible, no importa cuántas veces caiga. Y aquí me conecto con el judo al 100%, con dos cuentos bien pequeñitos. Cuando llega una persona a querer aprender judo, lo primero que quiere aprender es cómo botar el adversario. Quiere aprender la técnica, la zancadilla, ahí para tirar de cabeza al otro. Y resulta que cuando llegan allá, lo primero que le enseña cualquier sensei es a caer. Y las 2 primeras semanas no está aprendiendo ninguna técnica para botar a nadie, pero está aprendiendo a caer. Y ahí es donde varios ya abandonan la práctica en esas 2 primeras semanas, por falta de paciencia, por querer anticipar los procesos, por no estar dispuesto a estar cayendo o por temer a las caídas. Pero una vez que tú ya aprendes a caer, ya da lo mismo que te boten porque te vuelves a parar y te vuelves a parar y no te fracturaste y ya no te duele y ya aprendiste en qué consiste caer. Y la otra anécdota que conecto con eso es cuando mi hijo, que también mi hijo menor tiene 10 años, estaba haciendo judo y le daba lata caer, no quería perder. Entonces, en una conversación con él me dice, papá, pero en tus videos tú nunca caes, tú sales votando todos. Le dije, sí, porque esos fueron los videos que subí para que me vieran. Los videos de los porrazos, o sea, si subí 30 victorias, sufrí 300 derrotas.
La única diferencia es que no están publicados, pero caía un montón para poder votar. Entonces, si quiero seguir creciendo, si acepto eso y lo tomo con humildad, como un camino de vida y aceptando las caídas y aprendiendo de cada una de ellas, nada, ahí es donde aparece la esencia del imbatible, que es un camino precioso e infinito. Tenemos posibilidades eh, de llegar demasiado lejos, más allá de lo que pensamos muchas veces. Gabriel, llegamos al final de Ensayo Humano. Recorrimos estas 3 etapas. Mucho aprendizaje. No me canso de conversar contigo porque siempre salen cosas nuevas. Y esperemos que quienes nos hayan visto también lo hayan aprovechado. Creemos que Ensayo Humano es un espacio de conversación, de reflexión en torno a que cualquier ser humano, independiente de donde esté parado en la sociedad, tiene la posibilidad de explorarse a sí mismo y este es el espacio para empujarlo a que vaya al borde de su vida para que desde ese margen vea el centro, recorra ese camino, encuentre el propósito, se nutra de herramientas, impacte a su grupo, a su comunidad, a su barrio, a su empresa, al país, todos en cada uno de sus puestos o posiciones generan valor a la sociedad y son necesarios. Así que agradezco mucho tu conocimiento, el haber compartido tu experiencia, tus 2 libros que los vuelvo a mostrar por si alguien se motiva y se interesa por adquirirlos. Ahí está uno, este es el último y este es el primero. Y por lo Que lo general me adquieran. preguntan después, después de escuchar este tipo de programa, Gabriel, ¿dónde encuentro tu libro? Así que aprovecho de decirlo, tanto en Amazon, tan en formato digital, o también para despacho, como Buscalibre, o la librería más clásica en Chile, Librería Antártica, Librería Feria Chilena del Libro, y están con los despachos respectivos. Encantado de haber sido invitado a este programa. Les deseo un tremendo éxito. Encuentro muy poderoso y muy significativo en que existan espacios como estos y que las personas lo aprovechen al máximo. O sea, de todas maneras es algo que nos puede llevar a otro nivel como sociedad. Así que muchísimas gracias, Ángel, éxitos totales y nos estamos hablando en otros espacios, por supuesto. Súper. Gracias, Gabriel. Un abrazo Gracias a ti. y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima sesión de Ensayo Humano. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.